Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente. Y bueno, antes de empezar, quiero decirles dos cosas, mencionar dos cosas que no mencioné en la clase pasada por las prisas que hubo, ya el tiempo estaba corto. Y es que me han preguntado, una es, no es bueno, para nada es bueno que destruyas anatemas que no son tuyos. Tú solo destruye los que son tuyos, los que son de tu marido o de otros familiares o de otras personas, tú no los destruyas, porque puedes destruirlos, pero no va a pasar nada porque los tienen acá dentro en su corazón. Entonces, las cosas hay que destruirlas con convicción, no porque nos digan tienes que hacer esto, sino con convicción y romperlas, las que son tuyas. Otra cosa que les quería decir es que no hay que caer en exageraciones. Cuando nosotros recién empezamos con todo esto de la liberación y de los anatemas y todo, llegó un hermano que nos compartió que había un oso de peluche que le habían hecho un trabajo de brujería. Y nosotros asumimos tontamente que todos los osos de peluche estaban enchamucados, o sea, endemoniados, eran anatemas y que por eso teníamos que destruirlos. Pobre de mi hija, fue la que sufrió porque le destruimos todos sus osos. Entonces, no hay que caer en esas exageraciones. Tú ora cuando hay cosas que visiblemente se ven, se sabe que no son de Dios, como les decía, los dragones, ¿no? Pero, por ejemplo, hay cosas que no sabes bien si es o no es anatema. Entonces, ahí tú ora y pídele dirección al Espíritu Santo. Y si tienes paz profunda de quedarte con eso, quédatelo. Y si no tienes paz y a pesar de orar y todo, sigues así sin paz en tu corazón, entonces sí destrúyelo, pero déjate guiar por el Espíritu Santo y no caigas en esas exageraciones en las que caímos nosotros, ¿no? Esas son las dos cosas que quería comentarles antes de iniciar esta última parte, que vamos a ver sobre las maldiciones verbales que vienen en nuestro libro de Ya Basta. Sin embargo, por falta de tiempo ya no lo pude dar. En el libro viene un poco más resumido, por lo que hoy voy a apoyarme de un librito que Dios me permitió escribir, que se llama El poder de la lengua, que está más amplio este tema y sobre este voy a hablar. Pero vamos a orar primero para poner este tiempo en las manos del Señor, ¿les parece? Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú nos permites compartir tu palabra, aprender de tu palabra. Y no solo eso, sino también nos permites ayudar a otros para que puedan obtener esa sanidad que tú en lo personal me diste y sigues haciendo. Gracias por este tiempo. Yo te ruego que este tema caiga en tierra fértil, que lo puedan realmente absorber, que lo puedan aprender y poner por obra. Gracias por todo esto y ponemos en tus manos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, para empezar quiero comentarles que en el librito pusimos de portada, bueno, no sé si se alcance a ver, está apagada la pantalla, ¿sí va la onda? Entonces, en el librito viene en la portada una bomba atómica. ¿Por qué? Te voy a decir por qué la lengua se parece muchísimo a la bomba atómica. En 1945, la primera bomba atómica en Japón, en la ciudad de Hiroshima, y alrededor de 253,000 habitantes murieron en cuestión de segundos. 3 días después, solo 3 días después, lanzaron una segunda bomba atómica sobre Nagasaki y murieron alrededor de 70,000 personas. Sin embargo, o sea, en el momento se destruyó mucho, muchos habitantes fallecieron, pero a la fecha
Los efectos de la radiación siguen afectando a plantas, animales, la tierra y las personas todavía siguen con esos efectos de la radiación. Y sabes, la lengua tiene el mismo poder de alguna manera que la bomba atómica y te voy a decir por qué. La lengua en el momento puede destruir mucho, pero no solo eso, pasan años y esas cosas que tal vez te dijeron sigue surtiendo efecto en tu corazón, sigues padeciendo por cosas que te dijeron tiempo atrás que en el momento te dolieron mucho y te siguen afectando al día de hoy. Entonces, por eso quise comparar la lengua con una bomba atómica porque tiene mucha relación. Y bueno, para podernos adentrar más al poder realmente que tiene la lengua, dentro de esto voy a abarcar esa parte que viene en el libro de Ya Basta de cancela maldiciones verbales. Va incluido acá, pero lo quería hacer de manera más extensa. Entonces vamos a Santiago capítulo 3, versículo 2, y vamos a ir analizando versículo por versículo para darnos cuenta lo importante que es conocer este tema de las maldiciones verbales. Entonces vemos en Santiago capítulo 3, verso 2 lo siguiente. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí la palabra ofender significa tropezar, errar, pecar, fallar. Todos, aquí dice todos, no algunos. Hemos hecho tropezar a otros con cosas que nosotros hemos dicho, hemos pecado con lo que hemos dicho, dice la Biblia, en las muchas palabras no falta pecado. Y esto es lo que Dios nos está advirtiendo el día de hoy, que todos hemos ofendido, nadie se salva de esto. Y luego dice, el que es capaz de refrenar esa lengua, es un varón perfecto. La palabra perfecto aquí se traduce como completo o maduro. Una persona madura en Cristo es aquella que puede tener más dominio propio y frenarse de decir cosas que lastimen a la hora de enojarse, porque muchas veces cuando nos enojamos es cuando solemos sacar maldiciones, es cuando solemos ofender muchas veces a los demás. Y bueno, si te sabes el fruto del Espíritu Santo que aparece en Gálatas 5, 22 y 23, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, podemos ver que el último fruto o parte del fruto es la templanza. Y la templanza se traduce como dominio propio. Se traduce también, significa también bien controlado, dueño de sí mismo. Yo te pregunto, en momentos difíciles, cuando alguien te hace enojar, cuando te hicieron algo, ¿cómo te conduces? Porque ahí es cuando tú reflejas la madurez que tienes, lo que Dios ha hecho a través de ti, qué tan completo estás en Cristo, qué tanto ese Cristo que llevas dentro se ha formado dentro de ti. Y vamos ahora a Santiago 1, del 19 al 20, para ver cómo debemos actuar cuando estemos enojados o cuando viene una persona y te quiere decir algo, cómo debemos conducirnos. Dice así, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Lamentablemente, muchas veces cuando nos enojamos, no escuchamos, no prestamos atención y tristemente, en lugar de escuchar a la persona que nos hizo enojar, que tal vez tuvo razones válidas para hacer tal o cual cosa que te hizo enojar, tú ya te empiezas a imaginar cosas que nada que ver, te enojas y en vez de escucharla, empiezas a decirle cosas que nada que ver. Y aquí nos dice algo importante: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto es, cuando nosotros, dice la Biblia también, airaos pero no pequéis. O sea, se vale enojarnos por cosas justas. Jesús, por ejemplo, cuando volcó las mesas en el templo, se enojó justamente, era una ira santa, pero no una santa ira. Cuando tú te enojas desmedidamente, cuando tú empiezas a maldecir, a decir cosas que no son, tú no estás obrando de la manera correcta, y al no estar obrando de la manera correcta, no estás obrando de la manera justa delante de Dios. De ahí la importancia de saber escuchar. Cuando alguien nos hace enojar, escúchalo primero antes de enojarte y no hables luego, porque ahí es cuando tendemos muchas veces a maldecir o tendemos muchas veces a ofender a las personas. En una ocasión escuché decir algo que me gustó mucho, se los voy a leer. Dice: la grandeza de una persona se mide en el tamaño del problema que la hace enojar. Tú te puedes dar cuenta quién es una persona madura en Cristo por el tamaño del problema que la hace enojar. Hay personas que se enojan porque vuela la mosca. Hay personas que todo el tiempo están molestas por todo, se enojan. Seguramente esas personas están amargadas, tienen puertas abiertas y los demonios las están afligiendo y por eso reaccionan de esta manera. Sin embargo, en nuestro caminar con Dios tiene que haber un cambio en nuestra manera de hablar, porque entre más tú estás cerca del Señor, entre más tú te empapes de la palabra de Dios, lo que tiene que salir por nuestra boca son cosas de bendición, no de maldición. No significa que no ejerzas disciplina cuando la tengas que ejercer. Sin embargo, a veces ejercemos la disciplina enojados y salen por nuestra boca cosas que no deben de salir. Entonces no hay que confundir eso. O sea, enojados podemos hacer cosas feas, pero también podemos conducirnos, aunque estemos enojados, de la manera correcta, como lo hizo Jesús. Y bueno, vamos ahora a ver cómo nuestra lengua puede traer dirección a nuestra vida. Vamos a Santiago capítulo 3, versos 3 al 4, por favor. Santiago 3, 4, para ir viendo cómo nuestra lengua tiene tanto poder que da dirección a nuestra vida. Y dice así: he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Aquí vemos que la Escritura compara nuestra lengua primero con el freno que le ponen a los caballos. El freno depende del caballo, porque hay caballos más voluntariosos, digámoslo así, y a los que son más voluntariosos les ponen un freno más grande para que les duela más. A los que son más dóciles les ponen un freno más pequeño. Y con ese freno, que es un fierro que le ponen en la boca a los caballos, al tú jalar la rienda del lado izquierdo, ese freno los lastima y entonces ellos saben hacia dónde tienen que dirigirse porque les lastima ese freno. Y bueno, vemos también
que se compara nuestra lengua con el timón de un barco. Hay transatlánticos o incluso hay portaaviones que son gobernados, dice la Biblia, por un muy pequeño timón. Un timón es como una rueda, como un pequeño volante que hace girar y darle dirección, ya sea al portaaviones o al transatlántico o barcos enormes. Entonces, aquí la Biblia nos está comparando cómo algo chiquito puede dar dirección a algo muy grande. Y así también nosotros. La lengua es un miembro pequeño, dice la Biblia, pero dirige nuestras vidas. Y esto es algo tremendo. Vayan a Proverbios capítulo 18, verso 22, para que veas la magnitud de la dirección que tiene nuestra lengua. ¿Ya lo tienen? Proverbios 18, 21 dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces aquí ve el potencial que tiene tu lengua. Tu lengua tiene poder para darte dirección, para darte vida y darte muerte. Simplemente, me voy a adelantar un poquito. Vayan a Romanos 10, 9 y 10. Lo iba a leer después, pero creo que conviene leerlo ahorita, porque cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, ¿qué es lo primero que te enseñan que hagas para que lo recibas? Dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ahí vemos que es real. En nuestra boca está el poder para vida o muerte, salvación o irte al infierno. O sea, una vida eterna, una salvación o una condenación eterna. Entonces, realmente esto es cierto. Ahora, mientras buscan Mateo 12, 34, les voy a decir algo muy importante. Depende de lo que tú vayas guardando en tu corazón, es lo que vas a hablar. De ahí la importancia de llenar nuestro corazón de cosas buenas. Pues dice Mateo 12, 34, no todo el versículo, pero dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que tú vas escuchando y guardando es lo que tú vas a hablar. De ahí la importancia de rodearnos de personas que hablen de manera positiva y no negativa, de meternos cada día más a estudiar la palabra de Dios para que a la hora de hablar hablemos bendición y no maldición. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos dirigir nuestra vida pero de manera negativa? Vamos a verlo. En primer lugar, cuando decimos no puedo, la Biblia nos enseña que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Pero a veces decimos no puedo, y cuando decimos no puedo, el principal problema es porque tenemos puesta nuestra mirada en nosotros mismos, en nuestras debilidades o en las circunstancias que nos rodean, y no está nuestra confianza puesta en Dios. Vamos a ver un ejemplo de esto. ¿Se acuerdan cuando Moisés mandó a 12 espías a examinar la tierra prometida y al cabo de 40 días ellos regresaron con el reporte de lo que habían visto, trayendo el fruto de la tierra prometida, y 10 de esos príncipes, vean el reporte que trajeron, vayan por favor a Números capítulo 13, verso 31, para que nos demos cuenta de cómo estos 10 príncipes dieron un reporte negativo. Vamos a leerlo, dice: mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos, esto es con Caleb y con Josué, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo,
porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí hijos de gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Acuérdense que de esos 12 príncipes que fueron a inspeccionar la tierra prometida, Josué y Caleb hablaron de manera positiva. Ellos animaron al pueblo a subir y conquistar la tierra prometida. Sin embargo, estos 10 dijeron: no vamos a poder. ¿En dónde tenían puesta su mirada? ¿En dónde tenían puesta su confianza? Su mirada estaba puesta en esos gigantes y su confianza estaba puesta en ellos mismos. Su confianza no estaba puesta en Dios. Por eso ellos mismos se sentían como langostas, yo digo que como cucarachas aplastadas, y decían: no, es que no podemos. No tenían fe, y esto es algo bien importante. Depende de la fe que tú tengas, es de lo que tú vas a hablar. Si tú tienes fe en Dios, tu confianza está plena en Dios, tú vas a ser una persona que anime, que aliente a los demás a hacer lo correcto, a hacer lo que se debe hacer. Sin embargo, cuando tu fe mengua, cuando tu fe es frágil, cuando tienes miedo, entonces tú vas a transmitirle a los demás esa incredulidad, ese miedo que puedes tener, y eso te va a gobernar a ti y tristemente va a gobernar a los demás, va a dirigir a los demás también. Tenemos que entender que la fe y el miedo se parecen muchísimo. La fe es creer que algo bueno va a pasar y tu confianza está puesta en Dios. El miedo, en cambio, es creer, pero algo malo, y tu confianza no está puesta en Dios. Tu confianza está puesta tal vez en ti mismo, y si tú te miras y ves tus debilidades, dices: no puedo. Entonces, por eso solemos a veces decirlo así. Pero tenemos que entender que cuando decimos no puedo o cuando tenemos miedo, eso trae dirección a nuestras vidas. Al decir no puedo, y ahorita lo vamos a ver más adelante, ellos no pudieron entrar a la tierra prometida y durante 40 años estuvieron vagando en el desierto. Y cuando tenemos miedo y confesamos ese miedo, vean lo que dice Job 3:25, porque esto es también muy importante entenderlo. Cuando tú tienes miedo de algo, acuérdense que el miedo es lo opuesto a la fe y el miedo es pecado. Y el pecado abre puertas para que demonios entren y nos aflijan. Y entonces nosotros le damos el derecho legal al enemigo, y lo que dice Job 3:25 se hace realidad. Dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Entonces, tú puedes dirigir tu vida de manera negativa cuando dices no puedo o cuando declaras algún miedo que tienes. También podemos con nuestra lengua dirigir la vida de otros. Podemos animarlos, como les decía, o podemos desanimarlos. Cuando tú eras pequeño, por ejemplo, tal vez tus papás te dijeron: eres un tonto, nunca vas a hacer nada, todo lo haces mal, eres un necio, o te han dicho: estás gordo, estás gorda, y te lo han dicho tantas veces que tú ya te la crees. Tú te has comido esas palabras, y ahorita más adelante vamos a ver que esas palabras están siendo influenciadas por Satanás, por demonios que están afligiendo a la persona que te los dijo. Pero tenemos que aprender a no comernos esas palabras negativas, no hacerle caso a esas palabras
que vienen de otras personas, pero tristemente a veces nosotros somos las que las decimos y con eso estamos dirigiendo la vida de otros, lastimando a otros y durante toda su vida están siendo gobernados o gobernadas esas personas con palabras que nosotros les dijimos, palabras ofensivas, palabras destructivas, maldiciones verbales que les hemos dicho. Ahora, en el texto que estamos analizando, como ejemplo, vayan a Números 14, verso 1 al 3, para que vean cómo esos 10 príncipes, lo que dijeron, contaminó a todo el pueblo y dirigió la vida de todo el pueblo. Vean lo que dice. Entonces toda la congregación, después de que oyeron lo que habían dicho estos 10 príncipes, gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Todo esto dijeron por decir estos 10 príncipes: no podemos. Vean cómo reaccionaron. Por ellos decir no podemos, ellos dijeron: ojalá muriéramos en este desierto, ojalá muriéramos. Vayan ahora a Números 14, ese mismo capítulo, versos 26 al 35, para que veamos cómo lo que dijeron recibieron. Tristemente, ellos dijeron: ojalá muriéramos en este desierto, pues lo que dijeron les aconteció. Vamos a leerlo. Dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. ¿Te das cuenta qué tremendo es que con nuestra lengua podemos dirigir nuestra vida, pero también dirigir la vida de los demás? Ahora podemos preguntarnos, bueno, ¿y por qué tenemos tanto poder en nuestra lengua? Vayan a Génesis capítulo 1 y vamos a analizar varios versos. Vamos a empezar con el verso 3 para que nos demos cuenta de cómo creó Dios todas las cosas en la tierra. Por ejemplo, en el verso 3 al final dice, bueno, no sé si viene al final, sí, dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios, sea la luz,
y fue la luz. Verso 6. Verso 6 dice también, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Verso 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Vayan buscando Génesis 1, 26 al 27, mientras yo explico algo importante con base a estos versos que acabamos de leer. A lo largo de la creación les digo que Dios dijo y fue hecho. Y en base al versículo que ahorita vamos a leer de Génesis 1, 26 al 27, podemos ver por qué Dios nos ha dado cierto poder también a la hora de hablar en nuestra lengua. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. De ahí que también nosotros tenemos cierto poder a la hora de hablar. Ahora, es importante entender, vamos a Santiago capítulo 3 del 5 al 6, que a veces Satanás nos puede influenciar de manera negativa a la hora de hablar. Vean lo que dice. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y vean lo que dice. Y ella misma, esto es la lengua, es inflamada por el infierno. La palabra inflamada significa hacer arder, echar llama, encender. Es como si Satanás fuera ese cerillo que prende y que nos hace hablar cosas que no debemos. Recordemos que Satanás no sabe lo que tú piensas, pero sí puede meter pensamientos negativos a tu mente cuando tiene, y sobre todo cuando tiene derechos legales. Si tú, por ejemplo, tienes un demonio de amargura, el enemigo tiene todo el acceso para estarte metiendo o influirte de manera negativa con pensamientos negativos, con pensamientos de mal. Y por eso tenemos que siempre tener cuidado de tener puertas cerradas para que Satanás no entre y nos aflija. Ahora, si tú estás bien parado en el Señor, si eres maduro, si tú estás empapado o empapada de la palabra de Dios, porque acuérdense que nuestra lucha más grande es aquí en la mente, esa batalla de la fe la llevamos a cabo aquí en la mente. Entonces, si tú estás bien tomado de la mano del Señor y Satanás te mete pensamientos negativos, tú vas a poder contrarrestarlos y puedes contraatacarlo con pensamientos positivos o pasajes bíblicos, promesas que vienen en la palabra de Dios. Por eso es importantísimo no permitir que Satanás tenga ese derecho legal en nuestras vidas para atormentarnos y malinfluenciarnos, digámoslo así. Si se fijan, también Dios nos dio autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Y vamos a Mateo 8:16 para que veamos de qué manera Jesús echaba fuera demonios, porque de la misma manera que lo hizo Jesús, nosotros también lo podemos hacer. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Hay muchas personas que no saben lo que significa estar enchamucados. Es lo mismo que estar endemoniados, o sea, que demonios nos estén afligiendo. Dice, y con la palabra
echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Quiero que se den cuenta que muchas enfermedades son producidas, ya lo hemos visto en la clase, cuando hablamos del perdón, cómo la falta de perdón puede hacer que muchas personas estén enfermas. ¿Y por qué? Porque se abre puerta a demonios y demonios nos están afligiendo. Entonces, con la palabra nosotros podemos echar fuera a los demonios, siempre y cuando no tengan derecho legal. Y ya hablamos de eso. Un derecho legal es cuando les decía que no has perdonado, o cuando tienes un anatema, o cuando hay una maldición que estás acarreando. ¿Qué tienes que hacer primero? Pedir perdón por tus ancestros si es una maldición generacional, destruir el anatema, pedir perdón a Dios por tener ese anatema, destruirlo, y entonces ya, o perdonar a la persona que te haya ofendido, y entonces puedes echar con la palabra fuera a los demonios que te están afligiendo. Vean lo que dice Lucas capítulo 10, verso 17 y verso 17 y verso 19. Vamos primero con el 17. Dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Cuando echas fuera demonios, usas tu boca, con la palabra los echas fuera, pero es importante echarlos fuera en el nombre de Jesucristo. Y verso 19 nos dice también: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces Dios nos ha dado autoridad, y de hecho también dice en Marcos 16 que a los que creen echarán fuera demonios. ¿Cómo los echamos fuera? Con la palabra, para que veas el poder tan tremendo que tienes en esta lengua tan pequeña, para poder maldecir, para poder guiar tu vida, para poder bendecir, para guiar la vida de otros, y también para echar fuera demonios. Vamos ahora a ver con más detalle cómo podemos nosotros maldecir o bendecir. Vayan a Santiago capítulo 3, verso 9 y 10. Y mientras explico algo muy importante. En la lengua tenemos ese poder para bendecir y maldecir. Y en el Antiguo Testamento se peleaban por la bendición del padre de familia. Vamos a leerlo y ahorita les explico con más detalle. Dice: con ella bendecimos, esto es con la lengua, al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y les decía que en el Antiguo Testamento, el padre de familia, antes de morir, él profería una bendición especial sobre el hijo primogénito, sobre el primer hijo. Y cuando, ¿se acuerdan que Jacob y Esaú eran mellizos? Esaú le vendió su primogénito por un plato de lentejas a Jacob, y ya cuando estaba pues cercano a morir, cuando como que las personas ya mayores como que saben cuando ya van a partir, le dijo a Esaú, que en sí era el primogénito, había nacido primero: ve a cazar algo y prepáramelo, y cuando regreses yo te voy a bendecir. Y mientras él va, Rebeca escucha eso y le dice a Jacob que se disfrazara de su hermano Esaú para que él recibiera esa bendición. Se ve que el consentido el consentido del papá era Esaú y el consentido de la mamá era Jacob. Entonces vemos que con engaños Jacob recibe la bendición. Vayan a Génesis 27. Él se disfraza de su hermano Esaú
porque uno era lampiño, Jacob era lampiño y Esaú era velludo. Y bueno, total que hizo todo un engaño ahí para obtener la bendición de su padre. Y dice, y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Vamos al verso 34 y 36 y mientras lo buscan les explico esto. Vemos entonces que Jacob recibe la bendición de su padre y cuando Esaú se entera, bueno, se enojó tanto que hasta lo quería matar, pero vean lo que dice el verso 34. Dice, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Es impresionante ver que Jacob significa suplantador, en otras palabras, tranza. 2 veces, digámoslo así, se transó a su hermano. Y vemos que ellos se pelearon por esa bendición. ¿Por qué? Porque ellos sabían que lo que su papá declarara hacia ellos iba a acontecer. Esto nos habla del poder tan tremendo que tiene una bendición, pero también del poder tan tremendo que tiene una maldición. Jacob recibió la bendición de su padre. Sin embargo, en su nombre, él llevaba una maldición. La palabra Jacob les decía que significa suplantador, que en otras palabras significa tranza. Ahora, si conoces la historia de Jacob, Esaú se enojó tanto que lo quería matar. Entonces Rebeca, pues, tuvo miedo y le dijo a Jacob, ¿sabes qué? Vete de aquí a la tierra, a la tierra donde está mi hermano Labán, huye porque tu hermano te quiere matar. Entonces él se va, está ahí con Labán varios años y todo, hasta que Dios le dijo que regresara. Y cuando oye que su hermano Esaú venía a recibirlo con 400 hombres, él tuvo tanto miedo porque se le quedó registrado en su mente desde años atrás que su hermano lo quería matar, ¿no? Entonces, él tenía, acuérdense que tenía 2 esposas, por lo que una la amaba, la otra pues no la amaba, pero pues la otra tenía más hijos con ella. Y entonces él divide en 2 campamentos todo lo que tenía, el ganado, sus hijos, sus esposas, y pone primero a la esposa que no amaba tanto y luego al final a Raquel con José y con Benjamín, que era a los que amaba, ¿no? El punto está en que en una noche, mientras él hizo eso, él se apartó y dice la Biblia que luchó con un ángel. Y vean vamos a Génesis 32, verso 24, que es donde aparece esta lucha que enfrenta con el ángel y le empieza a decir que lo bendijera. Vamos a leerlo. Dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. En Oseas viene que era un ángel el que luchó con él. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba.
Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. O sea, ¿por qué le preguntó el ángel sobre su nombre? Porque el ángel sabía que traía arrastrando una maldición en su nombre. Y entonces dice, y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Ahí transformó la maldición que llevaba en su nombre en una bendición. Y dice: porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. La palabra Israel a veces se malentiende, pero Israel significa el príncipe con Dios, el que lucha con Dios. Muchas veces pensamos que el que lucha en contra de Dios porque luchó con el ángel, pero no, significa el que lucha con Dios, o sea, Dios como tu aliado. Y viene de dos palabras, una significa luchador y la otra significa él gobernará, hablando de Dios. Esto es poderoso. En pocas palabras, Israel significa luchador y poderoso. Es por ello que uniendo las dos palabras se dice que significa el que lucha con Dios, o sea, Dios luchando a tu favor. Ahora, si se acuerdan, Dios le dijo a Abraham las mismas palabras que vienen en la bendición que Isaac le dio a Jacob. El que te bendijere será bendito y el que te maldijere será maldito. Y esto es hasta la fecha de hoy. Tú maldices al pueblo de Israel y te va a ir mal. Tú bendices al pueblo de Israel y te va a ir bien. ¿Por qué? Porque es una bendición y a la vez una maldición que Dios declaró desde los tiempos de Abraham. Y tú, por ejemplo, en el tiempo que Estados Unidos apoyó y defendió a Israel, fue una nación próspera. Empezó como que a alejarse y pues ya no tanto. Entonces, los que bendicen a Israel les va a ir bien. Los que maldicen a Israel les va a ir mal. Y bueno, lo que quiero decirles con esto es que hasta en tu nombre tú puedes traer arrastrando una bendición o una maldición. Yo te invito a que vayas buscando qué significa realmente tu nombre, porque a lo largo de la Biblia podemos encontrar nombres y podemos ver cómo su vida trajo dirección de acuerdo al nombre que tenían. Por ejemplo, Josué significa Salvador, pero Moisés le cambió el nombre, él se llamaba Oseas y Oseas significa salvación. Pero Moisés le cambió el nombre por Josué, que significa Jehová es salvación. ¿Por qué le cambió el nombre? Porque a través de Josué el pueblo iba a obtener esa salvación en contra de sus enemigos e iba a poder conquistar la tierra prometida, pero era a través de Dios, no a través del líder. Entonces es importante que analices tu nombre porque en él puedes traer una bendición o una maldición, y analiza lo que significa tu nombre y te va a describir, vas a ver si no. Ahora, es importante también que entendamos que como padres no debemos maldecir a nuestros hijos. Vean lo que dice Colosenses 3:21 para que nos demos cuenta que la Biblia nos exhorta como padres a no provocarlos a ira y muchas veces cuando nosotros estamos enojados les decimos cosas ofensivas, los maldecimos y eso hace que también ellos se enojen. Dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Cómo podemos exasperar y desalentar a nuestros hijos cuando nosotros les hablamos de una manera incorrecta? Cuando los ofendemos con palabras y obviamente también con acciones. Pero eso que nosotros les decimos los puede mover a enojarse ellos también y bueno,
ahí ellos pueden maldecirnos a nosotros y cuando nosotros también los tratamos mal o los maldecimos y les va a ir mal porque honrar a nuestros padres es respetarlos, es tratarlos bien, es amarlos, que involucra perdonarlos y es no faltarles al respeto diciéndoles cosas que no se deben. Entonces, es importante que entendamos que como padres tenemos que bendecir a nuestros hijos y no maldecirlos. También es importante que como esposos bendigan a su esposa y no la maldigan. Vayan por favor a Colosenses 3:19 para que vean lo importante es que el marido no sea áspero con su esposa, porque acuérdense que sí somos vasos frágiles, sí somos sensibles, y más en nuestros días. Dice Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y esta palabra áspero significa amargos. Acuérdense que amargados decimos muchas cosas que no debemos, herimos y lastimamos. Y por otro lado, también la Biblia en Efesios 5:33 nos dice a nosotras como esposas que respetemos a nuestros maridos y ese respeto involucra también bendecirlos y no maldecirlos. Dice así: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismos y la mujer respete a su marido. Entonces, respetar a nuestro marido involucra bendecirlos y no maldecirnos. Y bueno, por último, hay una palabrita muy pequeña que tiene muchísimo poder, que es la palabra perdón. Y esa palabra perdón trae tremenda sanidad en la vida de todos nosotros. Vean lo que dice Santiago 5:16 y con esto ya vamos a terminar. Dice Santiago 5:6 una verdad impresionante que conlleva de alguna manera esta palabra perdón. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí la palabra confesar significa reconocer. Cuando tú reconoces que lastimaste a alguien, ve con esa persona, si esa persona pues sí se sintió lastimada por lo que tú hiciste, ve con esa persona, haz las paces, pídele perdón y vas a ver cómo eso va a traer sanidad en los dos. Mientras tú no vayas y pidas perdón a las personas que tú has herido y lastimado, que saben que han sido lastimados, porque a veces cometemos el error de que la persona ni supo que tú la lastimaste o lo que dijiste de ella vas y le pides perdón y ella, ¿de qué? Y es como abrirle una herida. Entonces, en esos casos no vayas, ahí es tú con el Señor. Pero si tú sabes que has ofendido a una persona, la has herido y la has lastimado, ve con ella, pídele perdón para que los dos sean sanados y Satanás no gane ventaja. Amén. Y bueno, aquí termina esta lección tan importante. Algo rápido antes de orar. Es un librito muy pequeño, está en Amazon. Yo te recomiendo que si vives lejos, pues no lo consigas físicamente, no tiene caso, pero te puedes meter en Amazon y leerlo, es muy chiquito. Está de manera digital ahí en amazon.com. Búscame como Ángela Kellenberger y ahí lo puedes encontrar. Y bueno, vamos a orar. ¿Y qué les parece si le pedimos al Señor que nos revele qué maldiciones nos han dicho a nosotros que tenemos que cancelar en el nombre de Jesús y qué maldiciones hemos cometido nosotros o hemos dicho nosotros para nosotros cancelarlas en el nombre de Jesús en la vida de esas personas a quienes las dirigimos? ¿Les parece?
Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo. Gracias por mostrarnos el poder tan tremendo que tiene nuestra lengua. Y yo te ruego, te suplico, Espíritu Santo, que tú a cada uno de los que estamos escuchando o de los que van a escuchar esta conferencia, que tú les reveles qué maldiciones tienen que cancelar en el nombre de Jesús y qué maldiciones han dicho ellos hacia otras personas que tienen que pedirte perdón a ti y a la persona y cancelar esa maldición que ellos profirieron hacia los demás. Señor, queremos ser sanados en esta área y te rogamos que tú nos ayudes a cancelar y a no comernos esas maldiciones que otras personas nos digan, que se nos resbale, que más bien nos acordemos de tu palabra, que son bendición a nuestra vida. Y Padre, yo te ruego que se nos haga un hábito más el bendecir que el maldecir a los demás, que seamos instrumentos tuyos para hacer de bendición a otros, para animar y no desanimar a otros, que seamos como Josué y Caleb, que animan y no como los 10 que desanimaron a todo un pueblo y trajeron una tremenda dirección triste, que estuvieron ahí vagando en ese desierto durante 40 años. Padre Celestial, ayúdanos a tener dominio propio. Sabemos que el fruto del Espíritu Santo lo podemos obtener estando conectados contigo. Yo te ruego que tú nos traigas a ti con cuerdas de amor, que tengamos hambre de tu palabra para estar más en comunión contigo, para alimentarnos más de tu palabra y llenar nuestro corazón con cosas positivas, para que por nuestra boca salgan también cosas que edifiquen y no cosas que destruyan. Gracias te damos, Señor, porque tú has derramado sobre nuestras vidas palabras de bendición y queremos también hacer lo mismo con los demás. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Les mando un fuerte abrazo desde aquí. Que Dios los bendiga.